Hola chicos, en este video les voy a explicar básicamente lo que estamos viendo en esta segunda clase, donde vamos a repasar un poquito lo que vimos respecto de sólidos, líquidos y gases, y vamos a hablar de los cambios de estado. La conclusión a la que llegamos en el anterior video, en la primera clase, fue que aunque no pudiéramos ser capaces de verlo con nuestros ojos, toda la materia, todos los objetos, todos los seres vivos, todas las cosas que existen, están formadas por partículas, por más que no seamos capaces de verlas. Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estén esas partículas, los objetos, los seres vivos, los seres, todo lo que estemos analizando puede presentarse en tres estados que tienen características distintas: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Hay un cuarto estado que es el estado de plasma, que existe en ciertas condiciones muy particulares que no vamos a verlas a lo largo de nuestra materia, ¿sí? Entonces, para nosotros los estados de la materia van a ser estos tres: sólido, con todas las partículas bien juntitas y ordenadas; líquido, con todas las partículas juntas pero moviéndose, fluyendo, cambiando de posición; y gaseoso, con todas las partículas separadas, desparramándose en todo el espacio disponible, ¿sí? En la primera clase vimos como resumen que el estado sólido es un estado rígido, donde el único movimiento que hay de las partículas es de vibración. La forma tiene una forma definida y el volumen tiene un volumen definido, es decir, los sólidos no se pueden comprimir ni expandir espontáneamente. El estado líquido es un estado que ya no es rígido, sino que es fluido. Las partículas que forman los líquidos pueden desplazarse y moverse unas respecto de otras. Tampoco presenta una forma definida, sino que se va adaptando al contenedor, pero sí presenta un volumen fijo, un volumen que no cambia. De hecho, es muy difícil también comprimir un líquido, o espontáneamente al menos no se expanderán tampoco. Por último, el estado gaseoso: todas las partículas ya están bien desparramadas, no están todas juntitas, sino que se desplazan en todo el espacio disponible. Es un estado fluido, es decir, no es rígido, sino que las partículas efectivamente pueden moverse. No presenta una forma definida, se va a adaptar al recipiente, y tampoco presenta un volumen definido, puesto que si vos lo pones en un recipiente más grande, van a ocupar todo el espacio disponible; si lo pones en un volumen más chico, van a ocupar el espacio disponible. Es decir, en la misma muestra de gas puede ir cambiando de volumen dependiendo en qué recipiente la pongamos. Siempre tenemos que hacer el esfuerzo de recordar que las partículas de las cuales hablamos cuando hablamos de sólidos, líquidos o de gases tienen movimiento. En el caso de los gases, esas partículas se mueven un montón a lo largo de todo el espacio. En el caso de los líquidos, se mueven ya en una misma zona, están todas juntas, pero se pueden mover unas respecto de otras. Y en el caso de los sólidos, no se pueden mover en el sentido de desplazarse, pero sí vibran en sus posiciones. ¿Por qué ocurre esto de que las partículas pueden aparecer en estos tres estados distintos? Bueno, hay dos efectos, hay dos aspectos contrapuestos, es decir, que se oponen en lo que ocurre entre las partículas que forman a la materia, en cualquiera de los estados. Por un lado, las partículas tienen una fuerza de atracción entre ellas. Esta fuerza de atracción hace que tiendan a juntarse, que tiendan a estar una al ladito de la otra, ¿sí? Esta fuerza de atracción es una fuerza de atracción entre las partículas que forman la materia. Son vectores, son fuerzas que intentan unir a estas partículas. Por otro lado, además de tener esta fuerza de atracción, tienen una tendencia a moverse. Esa tendencia a moverse la tienen todas las partículas, incluso las que están en estado sólido. ¿De qué va a depender esa tendencia a moverse? Va a depender de cuánta energía cinética tengan esas partículas, y eso se mide, se puede saber, conociendo a qué temperatura se encuentren. Cuanto mayor sea la temperatura a la que tenga una sustancia, un conjunto de partículas, mayor velocidad, mayor tendencia a moverse van a tener esas partículas. Estos dos aspectos están opuestos. Algo que intenta atraerlos, las fuerzas de atracción, y algo que intenta separarlos, este movimiento que tienen todas las partículas. Dependiendo del balance entre estos dos aspectos de la materia, vamos a tener que a veces las partículas tienden a juntarse todas juntitas, tienden a estar más fluidas o tienden a separarse, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Una aclaración: las fuerzas de atracción van a depender de cómo son las partículas, es decir, qué átomos forman esas partículas, cómo están unidos, etc. Y por el otro lado, la tendencia a moverse va a depender fuertemente de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor movimiento.
Entonces, entre estos dos aspectos se va a definir en qué estado se encuentra una muestra, una sustancia. Por ejemplo, si yo tengo atracciones muy fuertes y estoy a baja temperatura, es decir, que hay poco movimiento, como se atraen muy fuerte las partículas y encima tienen poco movimiento, se van a quedar todas juntitas. Se van a acomodar y van a adoptar una forma definida lo más juntitas posibles. Ahí tendremos a sólidos, ¿sí? Fíjense estas representaciones. Hay algo de movimiento, pues las partículas vibran en sus posiciones, pero no hay desplazamiento, no es un estado fluido, sino que es un estado sólido, rígido, ¿sí? Este sería una posibilidad. Olvidémonos de este ejemplo. Segundo ejemplo. Si yo tengo atracciones débiles ahora, atracciones débiles, las partículas se atraen pero muy poquitito, y encima estoy a alta temperatura y entonces tengo mucho movimiento de estas partículas, se atraen poquito y encima se tienden a mover mucho, ¿qué va a ocurrir? Bueno, las partículas se van a separar unas de otras, el movimiento le va a ganar a la atracción y entonces se van a desparramar en todo el lugar que tenga disponible. ¿Qué voy a tener ahí? Un gas, ¿sí? Estos son dos ejemplos extremos, sólidos y gases. Fíjense la típica representación, las pelotitas, las partículas moviéndose en todo el recipiente. Vamos a algo más intermedio. Por ahí puedo tener atracciones fuertes que hacen que esas partículas tienden a estar juntas, pero tienen tanto movimiento por otro lado, ¿sí? Estoy a una temperatura lo suficientemente alta como para que no se mantengan quietas en sus posiciones, sino que se desplacen unas respecto de otras. No se llegan a separar completamente, no gana del todo el movimiento, pero tampoco ganan del todo las atracciones. Que voy a tener ahí la situación intermedia, el estado líquido, ¿sí? Donde ahí, fíjense, las partículas se mueven bastante, pero siempre juntitas una al lado de la otra, ¿sí? Lo mismo acá esta representación. Esto aplica para cualquier líquido, no solo para el agua, ¿sí? Siempre uno utiliza el ejemplo típicamente de agua, pero la verdad es que es válido para cualquier líquido. Para alcohol etílico, para metanol, para acetona, cualquier líquido que uno pueda observar. En resumen, dependiendo de qué tan fuertes se atraigan las partículas y de a qué temperatura las tenga, podré encontrar diferentes estados de la materia. Gases, sólidos, líquidos, ¿sí? Y como la temperatura influye en el movimiento, calentando o enfriando, yo puedo lograr que las partículas de una sustancia se logren alejar lo suficiente o acercarse lo suficiente como para pasar de uno de estos estados al otro. El típico ejemplo es el agua. Yo puedo hacer que el agua, que a temperatura ambiente está líquida, hierva calentándola, o puedo, enfriando lo suficiente, lograr que se acerquen las partículas y formen un estado sólido. Después el agua también tiene una característica muy rara, que cuando forma un sólido, las partículas igual se mantienen bastante separadas, lo cual hace que el agua sólida, el hielo, tenga menor densidad y termine flotando. Es algo interesante para analizar, pero bueno, no es lo central de este video, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora entonces van a ser cómo se dan esos pasajes de un estado de la materia a otro.